Alexis, ¿se me oye? Hola, sí, ¿se me oye Vale. ahora? Es que Sí, me mutearon a mí también. no sé si se ha oído porque no me ha parecido bien ¿me habéis oído lo de las indicaciones? Yo hubo un Es momento que que a te mí perdí, es pero que yo lo pensé que había era porque se había perdido muteado. todo. ¿Lo has Sí. perdido todo? Bueno, comentaros Sí. que vamos a grabar la charla, vamos a cerrar todos los micrófonos, además tendréis en el chat, podéis escribir las consultas que tengáis, tendremos una ronda de preguntas y respuestas y que cualquier cosa os he dejado lo que es la página web de B. Braun y el contacto de Bea y el mío. Así que, bueno, y Alexis, ex experto en, no sé si me ha oído, en cirugía, en endovascular también, en cardiología y pertenece al grupo Anicura dentro de Las Palmas de Gran Canaria en Albea. Que cuando queráis. Yo perdona Mireia, solo robo unos segundos para saludaros, tanto a los asistentes que estáis en directo como a los que veréis el webinar grabado. Para los que no me conozcáis, me presento, soy Beatriz García, veterinaria especialista de producto que trabaja con General Electric las modalidades de TAC, resonancia y arco. Y me gustaría dar las gracias a B. Braun por contar con nosotros una vez más para colaborar en la organización de este webinar. De verdad que es un placer hacer equipo con vosotras, Mireia y Vanessa. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a Alex, que hace ya 15 años que le conozco, así que he tenido la suerte de ver todo lo que ha conseguido junto a su equipo en este tiempo y es impresionante. Así que enhorabuena por ello y deseando escuchar tu ponencia y aprender contigo. Y nada, os doy paso también a mi compañero Alan, que no sé si, como se ha silenciado, se ha puesto lo de la cámara y tal, no sé si estará por ahí porque me ha escrito que ahora no podía acceder, pero bueno, simplemente si él no puede, deciros que estará también un compañero mío que es especialista de ARCO en General Electric, para que si alguien tiene alguna duda de cara al aspecto más técnico del ARCO, pues pueda hacer las consultas al final de la ponencia y él estará encantado de atenderos. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Alexis, cuando quieras, si Hola, quieres buenas. empezar a proyectar. Se me ha activado, ¿verdad? Perdón, Alan, perdón. Sí. Que se me ha activado el micrófono, antes no podía, se me escuchaba. Se le oye mal. Me ha Sí, comentado no se Bea, muchas escucha gracias. muy bien. ¿Me escucha más? A ver, Sí. ¿Sí? ¿Mejor? un poco, sí. Vale, un poco lo que ha comentado Bea. Parte de Sensei y especialista en ARCO-Sensei para todo este tipo de procedimientos y un gusto estar aquí. Muchas gracias, Alan. Vale, paso a la presentación, Mireia. Sí, por favor, gracias. Perfecto. Vamos a poner la presentación ya. Muy bien, solamente confírmame que se ve la presentación, Mireia, y se me oye bien, ¿verdad? Se ve y se te oye bien. Sí, perfecto. Perfecto, ok. Pues bueno, buenas tardes a todos. Como han dicho las compañeras Mireia y Bea, para mí es un placer también, evidentemente, presentar este sistema, VetPD Occluder, a todos los veterinarios asistentes y los que verán posteriormente la grabación. Ya este dispositivo lo habíamos presentado hace un tiempo, principalmente a los veterinarios encargados de cardiología intervencionista de varios hospitales, y ahora lo que queremos hacer una presentación bastante más en sociedad, a todos los veterinarios, se dediquen o no se dediquen a la cardiología intervencionista. ¿Por qué? Pues porque lo primero que me gustaría explicar es cómo surgió este proyecto. Ya ha comentado Mireia, que es una colaboración entre Bomet, Braun, que se pusieron en contacto también conmigo. Yo estaba ayudándoles a desarrollar algunas cosas de terapia endovascular. Y un poco el proyecto surgió de una necesidad. ¿Qué necesidad? Pues una necesidad que para mí era evidente y plausible en el día a día, que era que los pacientes de talla pequeña tenían que ser sometidos, cuando tienen un ductus arterioso persistente, tenían que ser sometidos a cirugía abierta. ¿Por qué? Pues porque, aunque evidentemente desde 1984 hay técnica dispositivo con coil para la oclusión del ducto arterioso persistente, habían bastantes complicaciones, no era una cirugía que de forma rutinaria se hiciera en veterinaria. ¿Por qué? Por la ausencia de un dispositivo adecuado. Tienen que tener en cuenta que este dispositivo, el VetPDA Occluder, es el primer dispositivo a nivel mundial, Made in Spain,
para la oclusión del ductus arterioso persistente de pacientes de menos de 3,5 kilos, específicamente para el sector veterinario. Todo lo demás que se han utilizado en pacientes de menos de 3,5 kilos, desde el coil, al AVP, al acto puesto al revés, desde yugular, son modificaciones de dispositivo de humana o, en el caso del acto, una modificación de la aplicación, porque no se pone de forma transyugular, sino femoral, ¿vale? Entonces, este es el primero específicamente diseñado. Y además, el día que me plantearon los compañeros de Brown qué tenemos que desarrollar o qué podríamos desarrollar que se necesitara en el mercado veterinario, pues yo siempre cuento la historia y es que fue así. Tenía 3 pacientes de ductus arterioso persistente para operar ese día, 2 eran pacientes de talla grande que implantamos un acto y 1 era un paciente de talla pequeña. Y me dio mucha pena el tener que abrir el tórax a ese paciente, porque qué pena, qué problema tiene el pobrecito de pesar 950 gramos. Y teníamos que hacer este tipo de cirugía, que siempre repito lo mismo, en ausencia de las posibilidades de una terapia endovascular, si hay que hacer cirugía abierta, lo importante es salvar la vida al paciente. Se hace cirugía abierta. Pero lo que estamos intentando es minimizar el riesgo quirúrgico, minimizar el daño quirúrgico y, por supuesto, dar con un dispositivo que fuera adecuado para esta talla de pacientes. Lo primero que nos surge en el ductus arterioso persistente es, cuando nos planteamos ya el diseño del dispositivo, digamos, las contras que podríamos tener a la hora de hacer este estudio, era que, evidentemente, el ductus arterioso persistente tiene diferentes morfologías. Para que nos hagamos una idea, para los que manejen un poquito más de estas cirugías intervencionistas, no es lo mismo un ductus tipo 4, que es tubular, que un ductus tipo 2A o 2B. El tipo 2A y 2B suele ser el ductus más característico, el que más se presenta, y es el ductus que hasta ahora, en pacientes de talla grande, se utiliza el Canning Duct Occluder, ¿vale? Es decir, el dispositivo doble paraguas específicamente diseñado para perros de esa talla, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues también tenemos el tipo 1. El tipo 1, un acto no es lo adecuado. En el tipo 1 se utilizaba un coil, por ejemplo. En el tipo 3, que es otro de esos mitos de veterinaria, de que los tipos 3, los tubulares, no se pueden hacer por terapia endovascular, se implantan stent recubiertos, ¿vale? Que bloquean el flujo del ductus a través de poner una especie de membrana que bloquea el flujo del ductus. Es decir, que siempre tenemos posibilidades para la oclusión del ductus arterioso persistente. Pero ¿qué pasa? Que si tú solamente tienes como herramienta un martillo, vas a pensar que todos son clavos. Entonces, no todas las morfologías de ductus arterioso persistentes se van a solucionar con un acto. En nuestro caso, teníamos ese problema principal, la talla de los pacientes. Ya tenemos un problema. El segundo, la morfología del ductus arterioso. La morfología del ductus arterioso va a limitar el dispositivo que tengamos que implantar en el interior, sobre todo dispositivos que tienen una forma o están preformados, van a intentar colocarse dentro del ductus arterioso persistente y modificar el ductus arterioso persistente a su forma, ¿vale? Entonces, esto también es otra de las limitaciones a la hora de diseñar un dispositivo. Y además, se nos puede liar mucho más cuando vemos artículos como este del 2017, en el cual nos reconocen que no solamente tienen esas 4 morfologías que habíamos visto, 3 morfologías con una subclasificación, que es la morfología clásica de Miller, sino que aquí está este estudio de dosis, lo que nos dice es que tenemos otras 2 morfologías de ductos arterioso persistentes menos frecuentes, que son el tipo 4 y el tipo 5, ¿vale? Entonces, ya estamos hablando de que tenemos 5 tipos diferentes de morfología en un paciente de una talla pequeña y teníamos que enfrentarnos a ese planteamiento, con esos hándicaps. Entonces, lo primero también es revisar qué es lo que teníamos hasta el día de hoy para la oclusión de ductus arterioso persistentes, porque de repente, haciendo una revisión bibliográfica, te das cuenta de que, oye, que sí, que existe algún dispositivo seguro para los perros de menos de 3,5 kilos, y hubiéramos dicho, bueno, pues nada, pues ya, como existe un dispositivo, pues no vamos a hacer nada más. No, realmente el dispositivo para perros de talla pequeña que más se ha utilizado es el dispositivo tipo coil y el AVP2, ¿vale? Y son 2 dispositivos que no están específicamente diseñados para la morfología del ductus arterioso persistente canino. Por ejemplo, el AVP2, para los que los conozcan, una especie de tampón vascular que el propio fabricante del dispositivo te pone para humana, que no es un dispositivo adecuado para la oclusión del ductus arterioso persistente. Sin embargo, los veterinarios, en nuestro afán de intentar solucionar cosas de la forma que sea, y con esta parte artística que tenemos todos los veterinarios, pues estamos implantando AVP2 para la oclusión de ductus arterioso persistente en pacientes de talla pequeña. Tiene otra limitación en la AVP2, y es que la AVP2 se despliega con catéteres de 5 y de 6 French. Les puedo asegurar, un catéter de 6 French
es muy grande para un paciente de, por ejemplo, 2 kilos, ¿vale? Entonces, los dispositivos que teníamos hasta el día de hoy para la oclusión del ductus arterioso persistente eran los dispositivos tipo COIL, los dispositivos tipo Amplatzer, donde está el ACDO, que es el dispositivo estrella para los pacientes de talla grande con ductus arterioso persistente, y los Amplat Vascular Plug, el tipo 1, tipo 2, tipo 4, ¿vale? Y después los estén recubiertos y, en nuestro caso ahora ya, el BPDA Occlude, ¿vale? Lo dicho, en la actualidad ninguno de estos dispositivos era para todos los tipos de ductus. Es decir, ningún dispositivo es universal, ¿vale? Entonces, ¿qué teníamos que buscar? Teníamos que buscar un dispositivo que fuera fácil de implantar. Importante. No podemos, si una cirugía abierta, veterinarios, cirujanos cardiovasculares como Jorge Gina, Roberto Busadori, te tardan, no sé, 30 minutos en hacer la cirugía o 40 minutos, no podíamos tardar 3 horas en una implantación de un dispositivo. Teníamos ese otro hándicap, es decir, vale, muy bien, vamos a someter al paciente a menor riesgo quirúrgico y eso en parte también es menor tiempo quirúrgico, lo que buscamos. No podemos tardar 2 horas en implantar el dispositivo, así que tenía que ser fácil de implantar. Tenía que ser seguro y estable porque eso que están viendo ahí en la pantalla es un COIL transyugular y migrando hacia la pulmonar. Lo estamos intentando desplegar y migra. Gracias a Dios es un COIL recuperable y podíamos recuperarlo para evitar que eso migrara. Pero si el dispositivo no es seguro y estable, pues nos va a migrar, ¿vale? En caso de que migre, que hay veces que los actos pueden migrar porque de repente no lo hemos implantado bien o porque se nos rompe la membrana que sujeta el cuello del acto, tiene que ser fácilmente recuperable. Y esto es una de las cosas que yo me planteaba también como más importante. Cuando te migra un acto, es una alta puñeta, vamos a hablar en coloquial, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es un dispositivo muy grande que para recuperarlo es muy complejo y para sacarlo mucho más complejo. Por ejemplo, un coil, como este que tenemos ahí, es un alambre, es lo más fácil de recuperar. En la primera clase de terapia endovascular que te pueden dar en medicina humana y medicina veterinaria, te enseñan a recuperar dispositivos. Y el coil, tú coges una cesta, lo recuperas y lo sacas sin problema ninguno, ¿vale? Y bajo mi criterio, y porque realmente es lo que está, la tendencia a la que está llevando la terapia endovascular en veterinaria, la oclusión del ductus arterioso persistente debería ser una oclusión transyugular con un acceso percutáneo puro. Es decir, cuando hacemos una oclusión con un dispositivo como el ACDO, se hace a través de femoral. Los que hayan visto este tipo de cirugía sabrán que se hace una esterilización de la femoral. Y aunque hay compañeros que no bloquean completamente la femoral, es decir, que después no la clausuran y hacen una rafia de la arteria femoral y perfectamente es permeable posterior, sí que se requiere muchas veces la esterilización. ¿Por qué? Pues porque la femoral necesitamos después cerrarla. No es como la yugular, que se cierra de forma natural haciendo presión con 5 minutos. Una hemorragia femoral es una hemorragia importante. En humana, para que se hagan una idea, se intenta no utilizar accesos arteriales, más que cuando son necesarios para unas coronarias, etcétera, etcétera. Incluso para que se hagan una idea, en humana, la implantación de dispositivos como el Mitral Clip, que es el análogo en humana del dispositivo V-Clamp que estamos usando para la cirugía de válvula mitral, se implanta por yugular. Y ustedes me dirán, ¿por yugular? Si tengo que ir al lado izquierdo. Sí, se implanta por yugular, entra por la yugular, van a la aurícula derecha, hace una septotomía, es decir, atraviesan el septo interatrial y a través de ahí lo implanta. Para que se hagan una idea. En parte es porque se intenta desechar el abordaje arterial, ¿vale? Entonces, el que tengamos un dispositivo que tenga un abordaje percutáneo puro nos va a mantener dentro de la terapia mínimamente invasiva, porque cuando ya hacemos una esterilización de una femoral, por ejemplo, es una técnica híbrida. Igual que hacemos cuando ponemos un V-Clamp, que tenemos que hacer una esterilización del apes cardíaco, es una técnica híbrida. Tiene algunos beneficios, pero también tiene algunos riesgos, como los de infección, por ejemplo, ¿vale? 10 objetivos que buscábamos con este dispositivo, y creo que lo van a entender perfectamente, se dediquen o no se dediquen a la terapia endovascular, es que este dispositivo tenía que tener una oclusión progresiva. ¿Por qué? Todos, incluso los generalistas, van a entender que el ductus arterioso persistente no se puede cerrar de golpe. No deberíamos cerrarlo de golpe así como una sutura FOM. Se va cerrando progresivamente. ¿Por qué? Porque el ductus arterioso persistente está produciendo una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Cuando tú cierras el ducto arterioso persistente, la presión de la aorta aumenta.
De hecho, lo que pasa es que aumenta la presión diastólica normalmente y la sistólica también. Ese aumento de la presión a nivel de los vasoreceptores de presión de la aorta, lo que va a activar es un signo que se llama signo de Nicolai-Brannan, que me va a producir una bradicardia refleja. Y esa bradicardia puede ser peligrosa si lo cerramos de forma muy brusca, ¿vale? Del punto que incluso en algunos casos, cuando ha pasado eso, han tenido los compañeros, y todavía nunca me ha pasado, pero han tenido los compañeros que soltar un poco el punto. Es decir, hay que ir muy lentamente para ocluirlos. Dispositivos como el Acto ocluyen lentamente, en torno a 5 minutos, no tienen sustancias tromboembólicas. Dispositivos como el BPDA pasa exactamente lo mismo, ahora lo veremos. Tenía que tener un bajo perfil, es decir, tiene que ser fino el dispositivo para entrar en un catéter lo más pequeño posible. Para que se haga una idea, un French son 3 milímetros. Normalmente un paciente de talla pequeña, la yugular es capaz de tolerar hasta 6 French, ¿vale? Entonces intentábamos buscar dispositivos que entraran por debajo de los 6 French. Tenemos que tener un buen coeficiente de navegabilidad, porque si tenemos que entrar desde la yugular haciendo un bucle a través del corazón hasta el ductus arterioso persistente, este giro, ¿vale? Un dispositivo muy rígido, como puede ser el AVP, complica el acceso, ¿vale? Cuando yo he operado pacientes antes del BPDA occluder con AVP2, en el paso a través del ventrículo podemos tener complicaciones, incluso llevándolo con un catéter de entrega. Tenemos que tener un buen torque. Y ahora veremos lo que es el torque. El torque es esto. ¿Por qué es importante el torque? Porque el torque, que es el giro, es como... el torque realmente es la capacidad que tiene la punta del catéter de cuando yo giro la base del catéter, girar, ¿vale? Nos permite entrar en estrechamientos en zonas estenóticas, ¿vale? En el caso del ductus arterioso persistente, el torque lo necesitamos para girar el catéter hacia la posición anatómica del ductus y posteriormente pasar por el orificio del ductus, ¿vale? Para que se haga una idea, hay pacientes que hemos operado en los que el orificio por donde estamos pasando es de 1 milímetro y el catéter que estamos metiendo es de 1,2 milímetros porque es 4 French, ¿vale? Entonces, el catéter es más grande que el orificio. De hecho, metes el catéter y se cierra el ductus, ¿ya? Entonces, el no tener un buen torque puede complicar el abordaje. Entonces, tenía que tener un buen torque, ¿vale? Teníamos que tener un sistema de liberación con capacidad de recuperación, es decir, a medida que liberamos el dispositivo, tenemos que tener capacidad para volver a recuperarlo en caso de que no nos haya gustado como haya quedado. Tenemos que tener un sistema de liberación seguro, es decir, que sea fácil de manejar el sistema de liberación. Una cosa es que tenga capacidad de recuperarlo y otro que sea fácil de manejar, que yo con una mano pulse un botón, gire un tornillo, haga algo y se libere. Porque en medicina humana, normalmente los procedimientos lo hacen 2 o 3 cardiólogos y uno maneja el catéter, otro la guía, otro el dispositivo de liberación, pero en veterinaria tenemos que minimizar el número Normalmente no tenemos tanto personal dentro del quirófano, entonces que una sola persona sea capaz de manejar el dispositivo y liberar el dispositivo. Por supuesto, lo dicho, abordaje transyugular, porque si haces una búsqueda en PubMed del ductus arterioso persistente quirúrgico en el perro y en el gato, te van a aparecer 34 publicaciones en los últimos 7 años de abordajes transyugulares para la oclusión. Todos sabemos, todos los que nos estamos dedicando a la cardiología intervencionista, sabemos que el futuro no es exteriorizar, como tenemos ahí, la femoral o la carótida para entrar en el ductus arterioso persistente. No vamos a utilizar abordajes arteriales en un futuro, vamos a utilizar todo abordaje yugular, y se los aseguro, incluso los perros grandes, ya inventaremos algo para meterlo a través de la yugular. Tenemos que tener una buena estabilización del dispositivo en la ampolla, es decir, el cuerpo del ductus arterioso persistente, que tiene varias morfologías, tiene que tener una buena estabilización el dispositivo dentro de esa ampolla. Eso significa que se me tiene que conformar, si el ductus es grande, se me tiene que conformar de tal forma que coja todo el hueco, si el ductus es más estrecho, lo mismo. Por ejemplo, en un acto que el dispositivo, cuando lo abre, se abre como él quiere, sabemos que existe el efecto cobra. ¿Qué es el efecto cobra? Pues cuando la ampolla ductal es muy pequeñita y el dispositivo no coge su forma de paraguas, se queda con una especie de cabeza de cobra. Y eso no se puede utilizar. Es decir, lo tienes que volver a recuperar porque tienes que poner un dispositivo más pequeño normalmente para que no coja esa cabeza de cobra. ¿Eso por qué pasa? Pues porque el dispositivo modifica la anatomía del ductus y no al revés. No, el dispositivo se amolda a la anatomía del ductus. Para mí lo más importante es que el dispositivo se tenía que amoldar a la anatomía del ductus, ¿vale?
La menor cantidad posible de material en la arteria pulmonar. Recordemos que son dispositivos normalmente tipo doble paraguas o de doble sustento, porque el ductus arterioso persistente necesita que tengamos un anclaje dentro del ductus, digamos en la parte aórtica, y un anclaje en la parte pulmonar para que no nos migre ni para la aorta ni para la pulmonar. ¿Qué pasa? Pacientes de talla pequeña, si el dispositivo tenía mucho material en la arteria pulmonar, se me puede producir una estenosis de la arteria pulmonar, ¿vale? De hecho, hay descritos en pacientes de tallas pequeñas complicaciones al implantar un acto al revés. Primero, que estás poniendo un acto al revés, que no es lo normal. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque la parte aórtica del ductus, del acto, se queda en la parte pulmonar y bloquea el flujo, ¿vale? Y por supuesto, en caso de que nos migrara, yo quería que fuera un dispositivo que tuviera una recuperación simple y sencilla, que no diera problemas y que rápidamente, si migra, coges una cesta, lo agarras y lo sacas. Entonces, ¿con qué empezamos el estudio? Pues bueno, con los conocimientos que teníamos, y de hecho fue una de las cosas que planteamos rápidamente a Brown, es, mira, existe un dispositivo en humana que se llama NIT Occluder, que puede ser que sea adecuado para nuestros pacientes, ¿vale? Y sobre ese dispositivo hicimos una serie de modificaciones hasta tener un dispositivo completamente nuevo. ¿Qué modificaciones hicimos sobre ese dispositivo original, que fue el que empezamos a utilizar, y poco a poco con Brown y con la empresa de Bomed fuimos modificando ese dispositivo? Pues estas fueron las principales modificaciones. Hay algunas otras menores, pero las principales fueron: el catéter de entrega tiene que tener una angulación. El dispositivo original, el catéter de entrega es completamente recto, en nuestro caso tiene que tener una angulación para poder manejarlo y poder orientarnos hacia el ductus arterioso persistente, ¿vale? Tenemos que tener una buena navegabilidad del catéter de entrega, es decir, el catéter de entrega tiene que ser flexible, tiene que migrar, tiene que avanzar bien por el ventrículo, no tiene que tener mucha rigidez, ¿vale? El coeficiente de navegabilidad del catéter de entrega, ya no estoy hablando del dispositivo, estoy hablando del catéter de entrega, de lo que va a entregar el dispositivo, ¿vale? En el caso del acto pasa lo mismo, el acto tiene un catéter de entrega, normalmente un catéter de entrega bien gordo, bien grande y bien rígido, ¿vale? Lo que pasa es que como entras directamente en el ducto así, no tienes que tener un bucle de ningún tipo. Sin embargo, si lo vas a poner por el ventrículo derecho, ese bucle, el catéter de entrega, tiende a estirarse hacia afuera. Es decir, un catéter de entrega tú lo doblas en forma de bucle y lo que hace es intentar ponerse otra vez recto. Eso en un paciente con un corazón, como tenemos en los pacientes de talla pequeña, que es prácticamente 3 dedos, esa rigidez hacia afuera puede producir una disfunción sistólica del ventrículo derecho. Y de hecho, hemos tenido pacientes que hemos tenido que implantar, por ejemplo, un stent que tiene que entrar con un catéter de entrega, el mismo que se utiliza para un dispositivo acto, que cuando pasas el catéter de entrega, empieza la capnografía a caer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tiene, el ventrículo no es capaz de apretarse con ese dispositivo en el interior haciendo fuerza hacia afuera, ¿vale? Entonces el catéter de entrega tenía que tener buena navegabilidad y ser flexible. Todos los tamaños tenían que entregarse en el calibre más pequeño que pudiéramos. En nuestro caso lo planteábamos en un 4 French. Estamos hablando de 1,2 milímetros. 1,2 milímetros es el orificio que necesita para entregarse el BPDA Occluder. Para que se hagan una idea, el NIT también tenía dispositivos que se entregaban en 5 French. Entonces, lo primero también fue intentar reducir el tamaño de esos dispositivos. El sistema de liberación que tenía el dispositivo original era muy complejo. En nuestro caso también modificamos el sistema de liberación para hacerlo mucho más sencillo para el mercado veterinario y para que la liberación fuera mucho más fácil de hacer, ¿vale? Y por último, el propio dispositivo, cuando va por dentro del catéter de entrega, tiene muy buena navegabilidad. Eso también es importante porque a veces cuando entramos a través de la yugular y cogemos el bucle de la arteria, del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ese bucle a veces es un poco anguloso. Es decir, en vez de ser muy redondeado, tenemos un ángulo mucho más acusado. ¿Y eso qué pasa? Que si tienes un dispositivo muy rígido, cuando llegas al ángulo no te pasa. No te pasa, se te queda bloqueado por ese ángulo tan marcado. En este caso, como vamos a ver, el dispositivo, bueno, como lo han visto aquí, el dispositivo es prácticamente un alambre, es como si fuera un coil, ¿vale? Lo que pasa es que viene preformado para coger esa morfología que viene en la radiografía, como si fuera un acto. Es decir, es un coil con forma de acto, por decirlo de alguna forma. Entonces, al estar dentro del catéter, es un cable, absolutamente un cable, y a medida que se va desplegando va cogiendo la morfología. Entonces, las principales características, esas eran las modificaciones que hemos hecho sobre el dispositivo. Ya estas modificaciones están realizadas en el BPDA Occluder. ¿Y qué tenemos en el BPDA Occluder? ¿Qué características cumple el BPDA Occluder? Bueno, lo que decíamos,
Abordaje yugular. No necesitamos la femoral. Necesitamos solamente la yugular. Eso significa que vamos a poder hacer un abordaje percutáneo puro. No vamos a tener que esterilizar la yugular, ni clampar la yugular posterior, ni absolutamente nada. Técnica de Seldinger modificada, una agujita, que a veces cuando los tutores les digo que estamos operando al perro y después ven la herida, dice, pero querida, este punto, señor, este punto que está ahí, por ahí hemos entrado. Dios mío, pero vamos a hacer eso. Sí. Con un punto, con una pinchada de una aguja, podemos operar dentro del corazón, ¿vale? Entonces, el abordaje yugular es un abordaje muchísimo más agradecido en todos los sentidos. Sangra mucho menos, admite calibres mucho mayores, evidentemente la sangre venosa no es lo mismo que sangre arterial a la hora de coagularse, etcétera, etcétera. Tienen más, digamos, más tolerancia. Y, como estamos diciendo, es un abordaje que está muy de moda porque todos sabemos que es beneficioso para nuestros pacientes. Es decir, el abordaje yugular pone sobre la mesa la posibilidad de hacer una terapia endovascular pura, cosa que con la femoral no teníamos posibilidad. El catéter de entrega es de 4 French, estamos hablando de 1,2 milímetros. Todos los dispositivos se entregan por el mismo catéter de entrega. Además, a lo que lo veremos más adelante, se incluye el catéter de entrega, es decir, otro añadido, es decir, el catéter de entrega está en todos los sets. Tiene excelente navegabilidad, el sistema sin desplegarse se comporta como un coil, lo que hemos dicho, es un alambre que navega por donde tú quieras, lo puedes meter, nosotros lo metemos haciendo este bucle, pero nos serviría perfectamente para meternos por un zoom portosistémico, con una angulación, por una femoral, meternos dentro de una neurisma también, es decir, tiene una capacidad de navegabilidad excelente. No hay nada que navegue mejor que un coil, para que se haga una idea. Bueno, la guía es hidrofílica, es lo único. No tiene sustancias trombogénicas, es decir, igual que los otros dispositivos Amplatzer, no tiene sustancias trombogénicas, cosa que no pasa con los coils. Los coils sí tienen sustancias trombogénicas. Entonces, ¿qué pasa? No se cierra de forma rápida, es decir, se va cerrando de forma progresiva. Y porque es un coil, porque es un dispositivo alambre, el caso de migración, la recuperación es muy sencilla, porque es un alambre, se recupera muy fácil, no tienes que estar buscando dónde meterlo, dónde alojarlo para después hacer una cirugía abierta. No, es una migración y lo podemos desplegar. Lo dicho, navegabilidad como un coil, ahí lo están viendo. Vean cómo entra dentro del catéter de entrega, para que se hagan una idea. Aquí estamos a través de la yugular. Fíjense, esto es una grapa quirúrgica. Esto es 1 milímetro, 10 milímetros, ¿vale? Es decir, esto estamos abordando un paciente que el corazón perfectamente son 3 centímetros. Y este es el dispositivo, está entrando a través del catéter de entrega para salir por aquí. Es una navegabilidad muy buena. Este bucle que hace por aquí es donde podemos tener complicaciones en dispositivos que sean un poco más rígidos. Tiene una excelente compactación en la anatomía ductal. Lo dicho, se conforma con la anatomía del ductus arterioso persistente. No modifica la anatomía del ductus arterioso persistente. El dispositivo se amolda a la anatomía del ductus arterioso persistente. Yo tengo una frase con este dispositivo que es feo o bonito, pero siempre bien cerradito. Es decir, a veces cojan la forma perfecta, como la que hemos visto en los anteriores, o aquí, ahora lo van a ver, forma perfecta, qué maravilla. Liberado, fantástico, está bien cerrado, y otras veces el dispositivo, por morfologías anormales del ductus o por tamaños infravalorados o sobrevalorados, no me coge la morfología perfecta, pero da igual, él busca la forma de amoldarse dentro del ostium, de la ampolla, y de dejarlo completamente cerrado, ¿vale? Aquí vemos otro ejemplo, con una morfología diferente. Aquí, este ya no está tan doble paraguas, pero está bien amoldado. Vamos a verlo cuando aquí, un poquito más rápido ahí, para ver cómo se libera. Creo que en este vídeo también se ha liberado este dispositivo. Nuevamente lo mismo, vean los tamaños. Esto es una grapa quirúrgica. Aquí estos son 10 milímetros. Tamaños muy pequeñitos. Catéter de entrega. Este es el introductor. Fíjense hasta dónde llega el introductor, pero obviamente hasta la base del corazón. Catéter de entrega. Y aquí tenemos el dispositivo, liberándolo. Estamos comprobando tensión, que esté bien anclado, tiramos para abajo, no se nos suelta, por tanto, ahí podemos liberar el dispositivo. ¿Vale? Y otras veces no tiene la forma tan bonita. Incluso en los casos en los cuales, en este caso particular, está el dispositivo sobredimensionado para la ampolla del ductus, ¿vale? En este caso, cogió esta forma, que parece un gramófono. Hemos tenido formas también de otro tipo,
pero tiene buena compactación y tiene una muy buena oclusión. Es decir, recordemos, el dispositivo se me amolda a la anatomía del ductus. Eso lo que me hace es, me amplía muchísimo el abanico de posibilidades y no intenta modificar él por sí mismo el ductus, ¿vale? Lo mismo, buena estabilización. Este está mucho más bonito, ¿vale? Vean cómo late el corazón, el dispositivo se mueve arriba y abajo, porque está bien anclado. Está bien anclado al ductus. Y por supuesto, evidentemente, cerradísimo. Y otras veces no tiene esa morfología, tiene otras morfologías, ¿vale? Como todo, nada es perfecto, ¿vale? Y este dispositivo tiene 3 hándicaps principales. El primer hándicap es peor angiografía, pero no del dispositivo, del abordaje. Es decir, todos los abordajes yugulares, todo lo que sea abordaje yugular, como entras a través de la arteria pulmonar y te metes hacia la aorta, cuando haces la angiografía, estás haciendo la angiografía en la aorta por detrás del ductus. Por tanto, ¿qué pasa? Si el paciente es un paciente de talla grande, vas a necesitar un inyector para poder llenar el ductus de contraste. Pero nosotros no lo obteníamos como un posible hándicap, pero ahí tenemos una angiografía a pulso, ¿vale? Una angiografía hecha a mano, ¿vale? Y vemos cómo aquí tenemos el ductus perfecto. ¿Qué pasa? Que son pacientes tan pequeñitos que con el volumen de presión dentro de la jeringa normal y corriente, fíjense cómo se llena todo para adelante y también de forma retrógrada hacia craneal. Se me marca incluso aquí la aorta, el ductus, la arteria pulmonar, las arterias costales, y aquí tenemos la mesentérica craneal y la mesentérica caudal, supongo que serán estas, ¿vale? O, sí, o las hepáticas. Bueno, la mesentérica craneal y caudal y después de ahí las hepáticas, creo que es. Entonces, lo que parecía un hándicap, realmente nos dimos cuenta de que no era tan hándicap, que en estos pacientes, como son tan pequeñitos, con la jeringa y el contraste se nos llena perfectamente y podemos valorar bien la morfología y el tamaño del ducto. Siguiente hándicap, imposibilidad de realizar una angiografía posoclusión. Claro, cuando tú estás aquí y has liberado el dispositivo, después tu catéter está aquí, en el ventrículo derecho. Una de las cosas que se utiliza para saber si un dispositivo acto está bien anclado y ha cerrado bien es hacer una angiografía en ese momento. Hacer una angiografía, ves que está completamente oclusionado y te puedes ir. En nuestro caso, vamos a necesitar utilizar una angiografía en levofase, es decir, meter el contraste en el lado derecho y esperar a que pase al lado izquierdo, ¿vale? O lo que recomendamos es apoyo de ecocardiografía intraquirúrgica. Es decir, en el momento en el cual ya está el dispositivo desplegado y antes de liberarlo se hace una ecografía para ver que está completamente bien puesto. Eso también lo vemos a través de la angiografía, de la fluoroscopia, y que no queda flujo residual, ¿vale? Y que no nos queda flujo residual, que está completamente cerrado antes de liberarlo, ¿vale? Entonces, el BPDA Occluder lo hemos presentado, ya lo hemos presentado en el Congreso Europeo. Para que se haga una idea, y esto fue una cosa bastante interesante y bastante curiosa, y es que recordemos que nuestro dispositivo original era el NIT Occlude, ¿vale? Es decir, ese fue el primero que cogimos y fuimos modificándolo hacia un dispositivo más adecuado para el sector veterinario. Pero el principio es un poco el mismo. Tenemos un coil que se conforma como si fuera un dispositivo de doble paraguas, más complejo el NIT, es más complicado, etcétera, etcétera, más largo, dispositivo de entrega en 5 French y demás. Pero lo interesante es que sin saber nosotros que nosotros íbamos a presentar el BPDA Occluder, en ese mismo ECBIN, los compañeros Luca Ferracin, Orlando Menech, gente que conocen, Benco, presentaron este paper, esta publicación sobre el dispositivo NIT Occlude. Entonces, al final, lo que obtuvimos de ese congreso europeo es algo que a veces en veterinario no es muy frecuente, que son estudios de diferentes centros, diferentes universidades, con resultados similares de un dispositivo, de una técnica quirúrgica, de un tratamiento, es decir, como si fuera un multicéntrico. Nosotros no sabíamos que ellos estaban estudiando eso, ellos no sabían que nosotros estábamos estudiando lo nuestro, ahora ellos también están utilizando el dispositivo BPDA Occluder. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esta presentación que tienen ellos, presentaron 10 pacientes caninos, uno felino, con una talla de 2,6 kilos, más o menos 25. El tamaño del ostión pulmonar estaba entre 1,9 más o menos 45 milímetros, es decir, la talla más pequeña que tenían de ostión pulmonar en su estudio era 1,5. Nosotros tenemos pacientes más pequeños. Y el tiempo de intervención era unos 57 minutos más o menos 24. Es decir, estamos hablando de pacientes que se operaban entre 30 y 70 minutos. Y en todos los casos, que eso es lo importante de este tipo de dispositivo y lo que se puede poner en duda a veces, algunos compañeros pueden surgirle dudas, bueno, y si es un tipo
hipocoil, la conformación no es exacta. El flujo residual, bueno, en su estudio sin flujo residual. En nuestro estudio presentado, ¿vale? Ahí lo tenemos y esto es lo que llevamos a día de hoy. Es decir, este fue el estudio que presentamos en el ACVIN. Lo hicimos de menos pacientes, pero porque nos basamos en pacientes de menos de 2 kilos. Queríamos que fuera un estudio impactante, no utilizar 3 kilos, lo limitamos más a 2 kilos, ¿vale? Y sin flujo residual, etcétera, etcétera. Y a día de hoy, estos son los números de pacientes que llevamos realizados la intervención quirúrgica y estos son los resultados que tenemos. Ahora mismo en el ACVIN esperamos que nos acepten otro paper, otra publicación, en la cual ya entramos en comparaciones con otros dispositivos, ¿vale? Y de momento, aunque evidentemente tenemos que esperar revisión por pares, etcétera, etcétera, lo que nos sale de la estadística es que el dispositivo Bed-Pedal-Occluder es el adecuado para pacientes de menos de 3,5 kilos. Se conforma prácticamente igual a nivel de riesgo, etcétera, etcétera, que el acto en los pacientes de talla grande. Es decir, que debería ser el dispositivo ideal para este tipo de pacientes. Lo que tenemos ahora mismo, 27 pacientes caninos, perdón, ahí me equivoqué, 27 pacientes caninos y uno felino, o sea, 26 pacientes caninos y uno felino. El peso medio son 2,2 kilos, ¿vale? El peso medio, aunque el peso más pequeño que hemos operado es 1 kilo y el peso máximo que operamos fue 9,5 kilos, ¿vale? Tengan en cuenta que al principio también estamos probando este dispositivo en pacientes de talla más grande, ¿vale? Para que se hagan una idea, en pacientes de menos de 2 kilos, tenemos unos 10 pacientes y tenemos un paciente felino. ¿Cuáles son los resultados que tenemos del estudio? Ahí estamos viendo una ecografía donde podemos ver el dispositivo aquí, ¿vale? La conformación, esta ampolla que tenemos aquí, este dispositivo es el Bed-Pedal-Occluder. Vale, tenemos 23 pacientes que tuvieron oclusión completa dentro de quirófano, un paciente que tuvo oclusión completa a los 30 días, es decir, quedó un residual y terminó oclusionando completamente, y 3 pacientes que quedaron con flujo residual sin componente hemodinámico importante, es decir, flujo residual que no le va a dar problema a la vida. ¿Y qué pasa? Que son los pacientes de mayor talla, los de 9, los de 8 y los de 4,5 kilos. Es decir, lo que estábamos viendo es que este dispositivo es muy adecuado para los pacientes por debajo de ese peso mínimo, 4,5 kilos, en nuestro caso 3,5 kilos, ¿vale? Pues principalmente es por lo que estábamos comentando. Necesitaríamos tal vez un Bed-Pedal-Occluder con muchísimo más material, mucho más tamaño para pacientes de esa talla. Que aunque en esos pacientes lo bueno que tenemos es que la ampolla es muy grande y el dispositivo se comportó perfecto en la estabilización, es decir, no migró, de ninguna forma migró en estos pacientes de talla grande. Lo que sí es verdad es que no quedaba tanto material y no podía oclusionar de forma correcta y quedaban unos residuales hemodinámicos. Así que sería adecuado, y por eso se presenta de esta forma, que es para pacientes de menos de 3,5 kilos, en torno a 3,5 kilos, por debajo, quizás 4 kilos también podríamos utilizar. Lo dicho, en todos los pacientes no hay flujo residual, sobre todo en los pacientes de menos de 3 kilos, y en pacientes de talla pequeña tuvimos 2 migraciones al principio, cuando todavía no controlábamos bastante bien el dispositivo, pero sin complicación de ningún tipo. Ponimos el dispositivo, de repente, ¡pum!, se nos migraba, íbamos a recuperarlo, lo recuperábamos y poníamos un nuevo dispositivo, en este caso un poquito más grande, y en los dos casos oclusionó de forma correcta. No dio ninguna complicación a nivel hemodinámico más allá de aumento del tiempo de cirugía, ¿vale? Y eso es importante, porque el tiempo de cirugía medio, que sale en nuestro estudio, prácticamente igual que el estudio de Oriol Domenech, Benko y Luca Ferracin, es que la media de intervención de estos procedimientos son unos 30 minutos. Y estamos hablando de 30 minutos todo el procedimiento. Evidentemente sin anestesia previa y demás. Desde que cogemos el bisturí, el introductor para meter el introductor en la yugular, empieza el tiempo. De hecho, nosotros contabilizamos tiempo de introductor, tiempo de abordaje en aorta, tiempo de angiografía, tiempo de desplegar el dispositivo, tiempo de liberación del dispositivo, tiempo de fin de cirugía, ¿vale? El 100% de los pacientes se dieron alta en 24 horas. Es decir, a las 24 horas, normalmente nosotros dejamos a los pacientes 24 horas en observación para una eventual fiebre o algún tipo de complicación, etcétera, etcétera. Pero en todos los pacientes se produjo el alta después de esas 24 horas, ¿vale? Incluso los pacientes que tuvieron migraciones porque no tuvo ningún problema, ningún compromiso hemodinámico. Aquí estamos viendo otra vez el dispositivo completamente implantado dentro de la ampolla ductal. Vale, entonces, el Bed-Pedal-Occluder,
es también accesible en pacientes felinos. Ya tenemos compañeros en España, como el compañero Carles y Laín, que también lo han utilizado en un paciente felino, igual que nosotros. Compañero Claudio Busadori, creo que ya ha utilizado el Bepedal-Occluder en 2 pacientes felinos, y nosotros también. Esto es importante, el que un dispositivo como este no solamente sirva para, como vamos a ver, diferentes morfologías y prácticamente dé un poco igual la morfología, para que nos entendamos, siempre que sea de menos de 3,5 kilos, sino que se puede utilizar en pacientes felinos, es un reto terapéutico. ¿Por qué? Porque los ductos enlocatos tienen conformaciones completamente anormales. Muchas veces son conformaciones que no son nada normales. Los tamaños de acceso son más pequeños. Además, los gatos producen más vasoconstricción. Evidentemente, en un gato, un abordaje femoral para un ducto arterioso persistente es una limitación importante, porque no le podemos clausurar las femorales al gato, tiene pocas colaterales, sería como si le hiciéramos un tromboembolismo. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos acceder por femoral de forma normal. Entonces, los gatos con ductos arterioso persistentes, bueno, de hecho, yo he operado muchos gatos por cirugía abierta de ductos arterioso persistentes, y además es un auténtico jaleo, porque lo he dicho, muchas veces la anatomía no es la correcta, no está en la zona donde deberíamos estar, tienen piel, por así decirlo, el exterior del ductus es muy blandito, a veces se rompe con bastante facilidad, y el que podamos utilizar un dispositivo como este, y que lo que yo sé es que el compañero Claudio, que ha hecho 2 o 3, ha ido perfecto. Al compañero Lucas con el dispositivo anterior también le fue bien. Al compañero Carles Hilaín también le fue bien. A mí también me fue bien. Evidentemente no tenemos un estudio, pero de momento todos los que hemos utilizado el Bepedal-Occluder para el paciente felino ha ido fantástico. Tiempos de cirugía, 20-30 minutos, oclusión completa, da igual la morfología, da igual el tamaño, hemos conseguido éxito quirúrgico. Ahí tenemos nuestro paciente que lo operamos en Betzia y completamente conformado, muy buena conformación. Fíjense otra vez aquí un poco esta morfología, es decir, no está completamente el doble paraguas aquí. ¿Por qué? Pues porque posiblemente esta morfología sea una tipo 1 o algo parecido a la tipo 1, es decir, se va estrechando y después aquí la arteria pulmonar. Me da igual, es un dispositivo que se me va a moldar a la morfología del ductus, ¿vale? No va a modificar la morfología del ductus, lo repito, es muy importante entender eso, ¿vale? Y también lo hemos utilizado en una morfología anormal tipo 4. Fíjense esta angiografía, ¿vale? Aquí vemos esta angiografía, es un paciente canino, no es un paciente felino. En esta angiografía lo que estamos viendo es el ductus arterioso persistente, pero esto que está aquí también es el ductus arterioso persistente. Es decir, esto no es la arteria pulmonar es aquí, de aquí para abajo. Esto significa, esto es una morfología tipo 4, la tipo 4 de la clasificación de Grossi, lo que dice es que es morfologías que tienen un estrechamiento o membrana dentro del cuerpo del ductus. Esto es un reto. Aquí implantar un acto es prácticamente imposible. Aquí lo más que podrías implantar o es un stent recubierto, con un coste muchísimo más caro que cualquier otro dispositivo, o algún tipo de vascular plug en esta zona que sea lo suficientemente ancho como va a estirar y anclarse de forma correcta sin que entre en la aorta y se nos migre para la aorta. Entonces, el que podamos utilizar este dispositivo, como en nuestro caso, en esta morfología tipo 4, ¿vale? Es también un éxito y algo importante que destacar del dispositivo. Entonces, según nuestro criterio, datos publicados y experiencia propia, esto sería un poco lo recomendable, los dispositivos recomendables para cada uno de los pacientes, ¿vale? Según la morfología del ducto arterioso persistente, etcétera, etcétera, cómo debe ser qué dispositivo podemos utilizar. Aunque yo aquí estoy hablando de ostium, que sepan que existen artículos que relacionan el peso con el tamaño del ostium, o sea, con el tamaño mínimo ductal del ducto arterioso persistente. Entonces, para que nos hagamos una idea, pacientes con tipología de ductos arterioso persistente tipo 1, según la clasificación de Miller, deberíamos utilizar en ostium pequeños o en ostium grandes, o coil o Bepedal-Occluder. En el caso de un ostium grande se puede utilizar también una ampla vascular PUC. Los tipos 2A y 2B, que es donde vamos a enfocarnos, porque es lo que más vamos a ver en nuestros pacientes, si tenemos un ostium de menos de 2 milímetros, hay que tener en cuenta una cosa: cuando hacemos una ecografía transtorácica, siempre van a salir medidas de ostium mayores, porque si de repente empiezan a decir, bueno, es que este perro de 3 kilos tiene un ostium de 2,5 kilos, háztelo mirar, porque posiblemente no sea así. La transesofágica, la transtorácica, siempre sobredimensiona el tamaño del ostium. Muchas veces porque lo que nos miramos no es el tamaño del ostium, sino la ampolla, ¿vale? Porque no vemos bien el orificio mínimo, ¿vale? Entonces, un orificio de 3 milímetros en un paciente de
3 kilos, bueno, podría darse, pero es raro, ¿vale? Es decir, normalmente suelen ser como máximo de 2 milímetros. De hecho, en nuestro estudio, creo que el paciente con talla pequeña, de menos de 3,5 kilos, que tenía un ostium más grande, era 2,1 milímetros. Claro, cuando tú vas a la ecografía transtorácica, ese ponía que pesaba 2,5 kilos. ¿Qué pasa? Que se utilizó al final el BPDA occluder porque el acceso femoral era imposible. Pero si hubieras ido por femoral, te hubieras dado cuenta de que de repente era más pequeño, ¿vale? Entonces, la morfología tipo 2A y 2B, si es menos de 2 milímetros de ostium, perros de talla de menos de 3,5 kilos, el BPDA occluder sería el dispositivo adecuado. 7 más de 3,5 kilos, ostium mayor de 2 milímetros, el acto o la Amplatz Vascular Puck. En la morfología tipo 3, donde no hay nada donde anclar en el interior, por desgracia, ni BPDA, ni acto, ni absolutamente nada. La única posibilidad para ese paciente sería un stent recubierto. En la morfología tipo 4, esa morfología con membrana en el interior, el BPDA occluder o el stent recubierto sería lo ideal, ¿vale? Y en los pacientes felinos hemos visto que el BPDA occluder, el coil y en algunos casos el Amplatz Vascular Puck puede ser el dispositivo adecuado. Resumen del procedimiento, y con esto vamos a ir acabando, vamos a repasar un poquito cómo es la oclusión del ducto arterioso persistente con el sistema BPDA occluder, para que vean que es una técnica sencilla, es una técnica que dentro de lo que es la cardiología intervencionista no es muy complicada para compañeros que se dediquen a esto y que hayan hecho ya un par de ductos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a explicar un poquito la preparación del evidentemente quirúrgico, como siempre, comprobar la integridad del paquete. Este es el paquete tal cual te viene, que esté en esterilidad, fecha de codicidad, que esté todo correcto, que esté completamente cerrado. Viene embolsado en doble y de hecho viene una bolsa grande y dentro vienen dos bolsas por separado, uno con el catéter y otro con el dispositivo de entrega. Porque claro, tú lo primero que abres es el catéter del catéter de entrega y de repente haces el catéter de entrega y haces la angiografía y has abierto el paquete principal de un BPDA occluder de 6 milímetros y de repente necesitas el de 7. Bueno, no pasa nada. Pues abres el paquete de 7 porque va a mantener la esterilidad del dispositivo. El dispositivo seguirá en su segundo paquete, ¿vale? Vamos a comprobar el material, tanto el sistema de liberación como el sistema o sea, el catéter de entrega como el sistema del BPDA occluder. Para que se hagan una idea, esto es el BPDA occluder, el alambre con la llave de 3 vías, que es el sistema de liberación antiguo. Ahora veremos también el sistema de liberación nuevo. Y esto es el catéter, un catéter muy flexible, con punta tipo hockey stick y de alta navegabilidad. Lo primero que vamos a hacer es purgar, como siempre, todos los dispositivos. Siempre tenemos que purgarlo con solución salina, con suero heparinizado. Y también vamos a purgar esta llavita de aquí, que no este es el antiguo sistema de liberación, ya no tenemos esto, ahora tenemos aquí una especie de bolita, que es el sistema de liberación, ¿vale? Y aquí dentro donde está el BPDA occluder, ¿vale? Entonces cerramos todo y lo dicho, el procedimiento incluye un abordaje de Seldinger de yugular derecha, metemos el introductor que emite a un 4 French interno. Para que se hagan una idea, normalmente los introductores, los French que te indica, suelen ser los French internos que admiten, como el catéter nuestro de 4 French externos, todo lo que son catéteres de entrega, de liberación, de angiografías y demás. Cuando te hablan de French es el diámetro externo, ¿vale? Si es un 4 French, es que por exterior tiene 4 French. Y el introductor tiene que admitir esos 4 French. Normalmente, si el paciente tolera un 5 French de introductor, metemos un 5 French. Estamos más cómodos, ¿vale? Pero si no, mínimo que tengan 4 French internos. Vamos a utilizar una guía hidrofílica de 0025 o 0035 para navegar desde el lado derecho hasta la aorta o arteria pulmonar, ¿vale? El catéter de entrega del dispositivo es el propio catéter que vamos a utilizar para hacer la angiografía. Algunos compañeros me han dicho, pues yo prefiero utilizar otro catéter y no sé qué. Vale, de acuerdo, estás aumentando el coste, estás aumentando el tiempo de procedimiento, porque si vas con otro catéter de angiografía, pues al final tienes que hacer un intercambio. Una vez que metas ese catéter en la aorta, posteriormente vuelves a meter la guía, sacas ese catéter y metes el catéter de entrega. Les digo que, en mi opinión, el catéter que trae el dispositivo es un catéter perfecto y adecuado. Lo hemos diseñado así para hacer la angiografía, el paso del ductus y todo lo demás. Entonces, desde la arteria pulmonar hacia la aorta, lo que vamos a hacer para meternos, esto ya un poquito más procedimiento de cardiología intervencionista, normalmente entra bastante fácil. Una de las limitaciones que pensábamos que íbamos a tener es que ir en contra de flujo iba a ser complicado, pero no.
Es muy fácil, muy fácil. Sobre la marcha te entra por allí. Pero aún así, si tenemos alguna complicación, lo que hacemos es que el catéter que tiene un giro, lo giramos hacia craneal para enfocarnos más hacia la zona del ductus y en ese momento metemos guía hidrofílica aprovechando la diástole ventricular, que es cuando menos flujo hay de izquierda a derecha. Vamos a utilizar a veces un torqueador. Un torqueador es una cosa de plástico que se pone en la guía para poder girar la guía, porque hay veces que tenemos que girar la guía en contra del flujo y la guía siempre va a querer ir por flujo, ¿vale? Vamos a avanzar el catéter de entrega hasta la aorta y en ese momento vamos a hacer la angiografía para ver la morfología, posición y medida. Aquí estamos viendo cómo tenemos ya la guía metida por el ducto arterioso persistente hacia la aorta. Posteriormente metemos el catéter de entrega y hacemos la angiografía, ¿vale? Esta angiografía lo que vamos a hacer es varias medidas. Vamos a medir el verde que vemos ahí, es el ostium de la pulmonar, es decir, el diámetro mínimo ductal, y posteriormente vamos a ver la ampolla. La ampolla la tenemos medida en dos zonas, un poquito más arriba, 4,97, y un poco más abajo, 4 milímetros. Entonces, este paciente, para que nos hagamos una idea, tiene un orificio mínimo ductal, o sea, un ostium pulmonar de 1,6 milímetros, ¿vale? Más o menos, 1,5, 1,6, y una ampolla de unos 4 milímetros, ¿vale? ¿Qué tenemos que utilizar? Vamos a utilizar siempre un dispositivo, el dispositivo BPDA tiene dos números, ¿vale? 44, 54, 64, 64 y 76, ¿vale? El primer número es el diámetro que coge el dispositivo en la parte aórtica, ¿vale? En la parte, a ver para atrás. El diámetro que cogería en esta parte. Y el segundo número es el diámetro que cogería aquí, ¿vale? A diferencia del acto que necesitamos el ostium de la pulmonar y sobre el ostium de la pulmonar multiplicamos por 2 para tener el dispositivo del acto, en nuestro caso utilizamos el diámetro de la ampolla, esos 4 milímetros. ¿Y qué le añadimos? Le añadimos mínimo 2 milímetros por arriba, si podemos 3 milímetros por arriba. Es decir, que este paciente que tiene 4 milímetros de cuerpo de ductus, usaríamos un dispositivo 6,5 o 7,6, ¿vale? Si podemos un 7,6, siempre más material, va a ser mejor compactación, ¿vale? Pero mínimo 2, es decir, que vamos a utilizar siempre la medida de la ampolla. ¿Para qué nos sirve la medida del ostium? Bueno, pues para saber que estamos con un dispositivo que no me va a migrar para abajo. Si yo le meto arriba 6 y el ostium me mide 1 milímetro, no va a migrar hacia la arteria pulmonar. Y de la otra forma, lo mismo. Por ejemplo, si tuviéramos un paciente, pero es que si tuviéramos un paciente que tiene una ampolla de 4 y un ostium de 3, es que prácticamente es un tubular, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos que tener cuidado en esos pacientes. Pero bueno, no es lo normal. Lo normal es que tengamos mucha diferencia entre la ampolla y el ostium de la pulmonar. Vamos a montar el sistema del BPDA Occluder. Para eso lo conectamos al catéter. Imagínense que este catéter está fuera, estaría dentro ya del ventrículo. Volvemos a purgar antes de meter nada. Siempre, siempre, siempre. Cerramos la llavecita para que no nos venga el fluido para atrás. Y purgamos siempre, ¿vale? Y posteriormente, ¿cómo es el proceso de liberación? El proceso de liberación es muy sencillo. Primero vamos y liberamos las 2 primeras vueltas en la aorta, ni siquiera en el cuerpo del ductus, en la aorta. Una vez que hemos liberado esas 2 primeras vueltas en la aorta, vamos a traccionar, lo vamos a ver en vídeo, vamos a traccionar de todo el conjunto. Cuando hablo conjunto, en cardiología intervencionista, lo que hagan cardiología intervencionista lo entenderán, es traccionar de catéter de entrega y cable de dispositivo, porque tenemos un catéter de entrega y un cable. Podemos traccionar el catéter de entrega solo, podemos traccionar el cable solo. Si yo meto el cable, el dispositivo se me mete dentro. Si yo saco el cable, el dispositivo sale por fuera. Entonces, lo primero que hacemos es meter el cable para sacar esas 2 primeras vueltas. Y posteriormente, catéter y cable lo traemos hacia atrás. ¿Para qué? Para que esas 2 vueltas se me metan dentro del cuerpo del ducto. Una vez que se me han metido en el cuerpo del ducto y nos damos cuenta porque cambia su morfología y se pone como más paralela, liberamos el resto del dispositivo hasta la parte pulmonar. Es decir, liberamos el resto de vueltas hasta la parte pulmonar. Cuando nos toca liberar la parte pulmonar, lo que hacemos es, seguimos traccionando un poquito para que se nos ponga bien en la ampolla ductal y en ese momento ya
no vamos a liberar, no vamos a traccionar de todo, sino vamos a mantener el cable, ya no vamos a meter más cable. Hasta ahora lo que hemos hecho es meter cable. Primero 2 vueltas, traccionamos de todo el conjunto, seguimos metiendo cable para liberar el resto de vueltas y por último, cuando ya están todas las vueltas liberadas de la parte aórtica, para liberar la parte pulmonar, mantenemos el cable y tiramos del catéter hacia atrás, de tal forma que las últimas vueltas se me despliegan porque se les va el catéter de entrega. ¿Eso qué hace? Que las últimas vueltas se me desplieguen en la parte pulmonar, ¿vale? Y no en la parte aórtica. Una vez que hemos liberado las vueltas, como dice ahí, desenfundar y no empujar, una vez que hemos liberado eso, tenemos que comprobar que está bien anclado. ¿Cómo? Viendo que la morfología del sistema es correcta, ¿vale? Es decir, que no tengamos morfologías anormales, aunque hemos visto que las morfologías normales a veces van bien. Comprobar con tira y empuja la estabilización. Como es un alambre, es muy fácil. Cuando tú tienes un dispositivo ACDO y vas a comprobar si está bien anclado, tú tienes que, con el cable de entrega, empujas el cable de entrega y como está bien anclado, lo que pasa es que el catéter parece que mueve para atrás. Y tiro del cable de entrega y el catéter parece que se mete para adelante, ¿vale? Es porque es muy rígido, está bien anclado y al final te das cuenta porque la punta del catéter baja o sube en función de si tú metes o sacas el cable, ¿vale? Es porque es muy rígido. En nuestro caso es más sencillo, como es un alambre, yo tiro y simplemente el alambre se me estira un poquito en la parte pulmonar, pero no me viene el resto, porque está bien anclado. Suelto y vuelve a la parte pulmonar. Es decir, como un muelle. Tiro y veo que el muelle se me estira. Suelto y vuelve a su posición. Y en ningún momento, si yo tiro y veo que el muelle no se me estira, si me viene todo, es porque no está bien anclado. Y si yo cuando suelto, en vez de volver para arriba, se queda abierto abajo, pues tampoco está bien anclado, ¿vale? Entonces, como es una especie de muelle, pues se nos comporta muy bien. Después, por supuesto, ecográficamente, hacer un guiado ecográfico y ver que tenemos buena posición, que no queda flujo residual, etcétera, etcétera. Aunque si queda flujo residual, hay que fijarse bien si el flujo residual es de tipo central o un leak para dispositivo, es decir, una fuga alrededor del dispositivo. Si tenemos un flujo central, es probable que se ocluya posteriormente, porque eso significa que se tiene que formar todavía coágulo, etcétera, etcétera. Incluso en algunos casos tienes que esperar a la liberación, porque recuerden que cuando termina de liberar, termina de conformarse, ¿vale? Hay una pequeña parte que no se termina de conformar hasta que no liberas, ¿vale? Entonces, cuando queda un flujo residual de forma central, suele ser o bien porque tiene que terminar de conformarse, o bien porque tiene que esperar un poco más a que coagule. Sin embargo, si es lateral el dispositivo, sí podemos tener que quizás esté pasando alrededor del dispositivo porque el dispositivo no está bien anclado. Entonces, ahí tenemos que poner más ojo para revisarlo bien y saber que está bien anclado. Vamos a ver cómo se libera el dispositivo fuera del paciente para que se haga una idea de lo que es. ¿Ven? Es un cable, es un alambre, pero va cogiendo esa morfología. ¿Ven qué bonito? Las 2 primeras vueltas en aorta, después hasta ahí el resto en el ductus, y cuando ya hemos liberado hasta ahí, el resto otra vez, que es la parte que se vuelve a hacer ancha, que es la parte pulmonar, en la pulmonar. Ahí lo tenemos. Vamos a verlo en el paciente. ¡Uy! Se me saltó. Vamos a verlo en el paciente. Estamos en la aorta. Liberamos las 2 primeras vueltas en aorta. Y traccionamos de todo el conjunto hasta meterlo dentro de la ampolla ductal y vemos que ya ahí cambia la conformación. Cuando ya cambia la conformación, ahí sigo liberando el resto. Ya sigo liberando el resto. ¿Ven cómo ya he liberado además de la parte superior un poquito más? Perfecto. Lo tracciono más para que me venga bien al ostium de la pulmonar. Y ahí es donde liberaría, es donde liberaría la segunda parte, que es la parte pulmonar. Ahí retraigo el catéter, lo que pasa es que ahí entra un poco el catéter de introductor, me bloquea un poquito la imagen, pero bueno, están viendo que lo que estoy haciendo es liberando la parte de abajo, para que coja bien la morfología. Ahí está, completamente bien colocada la morfología, y ven como ya la parte de la pulmonar está como estirada, porque estoy tirando mucho, ¿vale? Una vez que tenemos ya la morfología bien puesta y bien correcta, es cuando vamos a proceder a la liberación. Este es otro paciente, son pacientes diferentes todos, ¿vale? Vamos a ver la liberación. ¿Ven cómo la última parte está como abierta un poco? Eso es porque todavía está anclado. Cuando yo suelto, se termina de conformar, se termina de pegar completamente. Creo que en este se veía la liberación. Vamos a ver.
Y yo lo que hago solamente es tiro para ver que se estira, ahí está, lo libero. Y ven cómo termina de conformarse. Muchas veces el flujo residual que queda es porque esa pequeña última parte, esa última vuelta, no se ha colocado de forma correcta, ¿vale? No está todavía tensionada por el catéter de entrega, ¿ok? Y esto sería el sistema de liberación antiguo. Ahora mismo tiene un sistema un poquito diferente, que es una ruedita, que es bastante más fácil, pero básicamente, para que se hagan una idea, aquí está el mismo paciente y lo que está pasando fuera. Simplemente yo giro la ruedita. Hasta este momento puedo recuperar el dispositivo en cualquier momento. Una vez que ya libero el dispositivo, es cuando ya no puedo recuperarlo. Si me migra, tengo que ir a buscarlo. Ahí está. Terminé de dar la vuelta, se liberó. Y completamente bien conformado. ¿Ok? Y nada, y con esto hemos terminado. Espero que a partir de ahora se les meta en la cabeza que las posibilidades para ocluir un ducto arterioso persistente en pacientes de menos de 3 kilos ya no pasan por cirugía abierta. Terapia endovascular es posible, es factible, es seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexis. En principio en el chat no hay ninguna pregunta, pero igualmente vamos a grabar, bueno, hemos grabado todo el webinar y tendréis el contacto de Bea y el mío, así que cualquier cosa nos podéis escribir y les trasladamos las preguntas a Alexis sin ningún problema. Y muchas gracias, ha sido muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Bueno, equipos. Nos vemos pues prontito. muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Buena Buena tarde. tarde. Chao. Hasta Chao. luego.